El hospital público en el centro de la Ciudad de México estaba lleno, como siempre. La doctora Valeria Ríos, una joven médica de 32 años, corría de un lado a otro, tratando de atender a la mayor cantidad de pacientes posible. Los pasillos estaban llenos de personas esperando tratamiento, y los escasos recursos del hospital no eran suficientes para todos. Valeria sentía la presión constante, no solo por la falta de materiales, sino también por la postura rígida de sus superiores, que siempre recordaban las limitaciones financieras de la institución. El doctor Juan Pérez, director del hospital, era inflexible respecto al uso de los recursos. Siempre repetía que el hospital no podía gastar dinero en personas que no pudieran pagar. Sin embargo, Valeria creía que salvar vidas debía estar por encima de cualquier cuestión financiera. Siempre soñó con ser médica para ayudar a los más necesitados, pero ahora se encontraba atrapada en un sistema que priorizaba el lucro. En ese ambiente de escasez y conflicto, trajeron a un nuevo paciente de emergencia. Un hombre sin hogar en estado crítico fue dejado en la sala de urgencias. Valeria observó la escena, el dilema ya en su mente: seguir las órdenes del hospital o salvar una vida. La mirada de Valeria se fijó en el hombre sin hogar que había sido traído. Estaba pálido, sudando y en estado inconsciente. Su condición era grave y cada segundo contaba. Sus instintos de médica le decían que debía actuar, pero una voz familiar y fría interrumpió sus pensamientos. «Doctora Ríos, deje a ese paciente», ordenó el doctor Juan, acercándose rápidamente. «No tenemos recursos para gastar en alguien que no puede pagar. Hay otras prioridades». Valeria miró al doctor Juan, intentando controlar la indignación que subía por su pecho. Sabía que él seguiría las políticas del hospital al pie de la letra, pero todo su ser le decía que abandonar a ese hombre sería como firmar su sentencia de muerte. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para discutir. «Doctor, él puede morir», insistió Valeria, señalando al hombre. «No podemos simplemente ignorarlo. Solo es otro indigente», replicó el doctor Juan, firme. «Tenemos pacientes que pagan esperando». Valeria se quedó en silencio por unos segundos. Sabía que sus palabras serían inútiles. El hospital estaba bajo presión financiera y el doctor Juan estaba más preocupado por los números que por las vidas. Pero eso no cambiaba su convicción. Decidió actuar. Sin decir nada más, Valeria ignoró las órdenes y comenzó a preparar el tratamiento para el hombre. La sala de emergencias estaba en movimiento, pero ella se mantuvo enfocada en salvar esa vida. Sabía que habría consecuencias, pero estaba dispuesta a enfrentarlas. Conforme pasaban los minutos, otros empleados del hospital la miraban de reojo, conscientes de la tensión. Valeria sabía que su decisión podría costarle su carrera, pero no podía permitir que alguien muriera por omisión. Valeria terminó el procedimiento, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. El hombre sin hogar, ahora estable, había sido llevado a observación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que enfrentarían las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que el doctor Juan irrumpiera furioso en su oficina. La puerta se abrió de golpe, y Valeria se preparó para lo peor. «¿Qué cree que está haciendo, doctora Ríos?», preguntó con frustración evidente. «Salvé una vida, doctor», respondió ella, tratando de mantener la calma. «No podía dejar que muriera». «¿Salvar una vida?». El doctor Juan negó con la cabeza, incrédulo. «Desobedeció órdenes directas de la administración. No podemos permitirnos tratar a personas que no contribuyen al hospital». Valeria no pudo contenerse más. «¿Desde cuándo nuestra profesión se reduce a quien puede pagar? Somos médicos, no contadores», exclamó, su voz firme a pesar de la tensión. El doctor Juan, visiblemente irritado, no dudó. «Está despedida, doctora Ríos. Recoja sus cosas y váyase. Ahora mismo». Las palabras resonaron en la sala. Valeria sintió un peso en el pecho, como si el mundo se desmoronara sobre ella. Sabía que esto podía pasar, pero la realidad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado.
Se levantó lentamente, sin responder al doctor Juan. Recogió sus pertenencias en silencio, bajo la atenta mirada de sus compañeros que observaban desde la distancia. Mientras caminaba fuera del hospital, una mezcla de frustración y tristeza la invadía. Había dado todo por ese lugar y ahora estaba siendo desechada. ¿Y por qué? Por salvar una vida. Salió por la puerta principal, sin saber lo que vendría después, pero decidida a no dejar que aquello la definiera. Los días siguientes fueron duros para Valeria. El peso del despido la afectaba profundamente, pero más que eso, la injusticia de la situación la consumía. Mientras intentaba recomponerse, algo inesperado comenzó a ocurrir. La historia del hombre sin hogar que salvó empezó a circular, primero entre sus compañeros de trabajo y luego en la comunidad. Poco a poco, la gente empezó a preguntarse, ¿quién era ese hombre? Una mañana nublada, Valeria fue sorprendida por una llamada. Al otro lado de la línea, una mujer con una voz firme se presentó como Elena Moreno, una figura política influyente en el país. Valeria estaba desconcertada, sin entender el motivo de la llamada. «Salvaste la vida de mi hermano», dijo Elena, sin rodeos. Estaba desaparecido desde hace años. El corazón de Valeria se aceleró. «¿Su hermano?», preguntó, intentando procesar la información. «¿El hombre que traté?». «Sí, Alejandro Moreno», respondió Elena, con una mezcla de tristeza y alivio. Nadie sabía dónde estaba, hasta que lo reconocí en las descripciones. Pasó por mucho, y le diste una segunda oportunidad. Quiero agradecerte personalmente. El impacto de esa revelación fue inmediato. Alejandro no era solo otro hombre sin hogar. Era el hermano de una de las figuras más poderosas del país. Valeria se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que eso significaba. Esa misma semana, Elena visitó el hospital y convocó a la prensa local. Declaró públicamente su gratitud hacia Valeria y lanzó una campaña para revertir su despido. Los medios rápidamente se hicieron eco de la historia, destacando la valentía de la médica al desobedecer órdenes para salvar una vida. El doctor Juan, quien inicialmente había ignorado la repercusión, comenzó a sentir la presión de la opinión pública. Las protestas empezaron a surgir, y el hospital quedó en el centro de atención. Él comprendió que había cometido un grave error, no solo moral, sino también político. Sabía que debía hacer algo para salvar su reputación. Valeria nunca imaginó que una simple decisión de salvar una vida la llevaría a una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Días después de la declaración pública de Elena Moreno, Valeria fue contactada por el hospital con una oferta inesperada. No solo recibiría su puesto de vuelta, sino también una promoción en reconocimiento a su valentía. Cuando Valeria regresó al hospital, el ambiente había cambiado. El doctor Juan estaba visiblemente más calmado y dispuesto a escuchar. El escándalo del despido de Valeria había puesto a la administración en una situación delicada, y ahora él buscaba reparar el daño. «Doctora Ríos», dijo con un tono más suave de lo habitual, «todos hemos aprendido una lección importante con lo que sucedió. Estamos dispuestos a ofrecerle su puesto nuevamente, junto con la oportunidad de liderar una nueva iniciativa para mejorar la atención a los más necesitados». Valeria se quedó en silencio por unos segundos, procesando la oferta. Sabía que su lucha no era solo por regresar al hospital, sino por asegurar que su visión de un sistema de salud más justo prevaleciera. «Acepto», respondió finalmente con una leve sonrisa, «pero solo si podemos hacer un cambio real». Desde ese momento, Valeria y Alejandro, ahora recuperado y con una nueva perspectiva de vida, unieron fuerzas para recaudar fondos y promover mejoras en el hospital. Alejandro utilizó su influencia para ayudar a Valeria en su misión de garantizar que nadie más fuera tratado como solo un número. Valeria había ganado más que su empleo. Había demostrado que el sacrificio por una vida siempre valía la pena y que, al final, la justicia prevalecía.